Hola, hola, hoy vamos a aprender a hacer el pan de Viena y si se preguntan cuál es el pan de Viena, es el que tenemos en los panes de pancho o hot dogs y también en el pebete. Vamos a aprender a hacer cómo se enrollan para que queden con esa forma característica. Así que sin más, vamos a la receta. Vamos a arrancar en una mesada bien limpia donde vamos a colocar 500 gramos de harina y dentro de ella vamos a hacer una corona. Con la ayuda de un bol o lo que tengan. Vamos a agregar 40 gramos de azúcar, es un pan que es levemente dulce, y 30 gramos de leche en polvo, que vamos a colocar por dentro también, y por fuera una cucharadita de sal fina sobre la corona de harina. Esto es para evitar que la sal tenga contacto con la levadura. Ahora esos ingredientes de dentro los vamos a mezclar un poquito y vamos a volver a hacer un hoyito. Dentro de la corona vamos a agregar 25 gramos de levadura fresca que la vamos a romper un poquitito para facilitar luego la integración en la masa y vamos a tener preparado 250 mililitros de agua natural. Esta la vamos a ir agregando de a poquito y vamos a agregar también una cucharada de extracto de malta, pero si no tienen extracto de malta lo pueden reemplazar perfectamente por miel. Y una vez que ya tenemos estos ingredientes vamos a ir disolviendo todos los grumitos de la levadura, integrándole el extracto de malta y de a poquito vamos a ir tomando la harina que tenemos en la corona y vamos a agregar la manteca pomada. No se preocupen que todos los ingredientes los tienen en la cajita de información. Ahora sí, vamos a ir tomando todos estos ingredientes de a poquito y vamos a ir formando, apretando la harina y los líquidos hasta notar que se ha humedecido perfectamente la harina. Esta masa es distinta a las demás cuando las amasamos porque perfectamente puede no llevar los 250 mililitros de agua, por eso vamos de a poquito. Fíjense que hay que apretar la masa y ver que se quede integrado todo el producto como yo hice en la mano. Y una vez que tenemos todo integrado como está ahí, que yo estoy apretando y veo que se hace el bollo, ya es momento casi de no agregarle casi nada de agua. Vamos a ir muy de a poquito. Vamos a comenzar a amasar. Al principio les va a parecer que está dura, pero luego va a ir ablandando y van a ir levantando toda la harina que queda en la mesada. A diferencia de otras masas, sin descanso vamos a porcionar. Entonces vamos a colocar en la mesada y vamos a cortar tiras más o menos todas iguales y vamos a con la mano porcionar nuestros panes. La medida son los 4 dedos de la mano. Van a colocar la masa y van a cortar. Si ustedes no tienen confianza de hacerlo con su mano, van a tomar una balanza y los van a pesar. La medida para los panes de pancho tradicionales son 90 gramos. Ahora viene la forma del pan de pancho. Van a tratar de formar un óvalo con su mano o con un palito. Tiene algo de resistencia porque la masa no está descansada, pero es así. Una vez que la forma van a aplanar bien los bordes, tanto el de arriba como el de abajo. Fíjense bien mis manos. Van a aplastar bien esos bordes y una vez que los tienen bien aplastados, los van a enrollar hacia adentro, de un lado y del otro. Y luego que los aplastan, desde un lado van a ir hasta arriba, enrollando, apretando hasta llegar allí. Y luego con la mano van a hacer un enrollado como vieron ahí. Lo van a dejar descansar porque luego va a tener otro enrollado más. Ahora vamos con el pan pebete. Acá me estoy ayudando con un palito. Van a estirarlo también en forma de óvalo. Y este es distinto. Van a apretar también los bordes de arriba y de abajo, formando bien el óvalo. Van a apretar en la parte de abajo así como estoy haciendo yo. Y en la parte de arriba van a hacer como un repulgue de empanado, redondeándolo. Y una vez que tienen esta parte de arriba redondeada, van a subir con los bordes de la parte de abajo, tratando de formar como si fuese la pelota de béisbol, la forma de la pelota de béisbol. Y luego siguen enrollando. Esto es para que quede bien gordito en el centro y tenga la característica forma del pebete.
Van a quedar así y los vamos a poner en una placa que esté bien enmantecada, pegándolos por las puntas. El pebete, a diferencia del pan de pancho, se pega por las puntas y tiene que tener espacio, tanto sea de un borde como del otro, para formar toda la costra alrededor. Ahora vamos a volver con el pan de pancho, así había quedado. Ahora lo vamos a estirar un poquitito y vamos a empujar las puntas para que quede todo parejito. De punta a punta tiene que tener la misma cantidad de masa. Y una vez que está así, lo vamos a llevar a la placa. Fíjense que ahora el pan del lado de abajo quedó con la costura. Esa costura tiene que ir en la placa del lado de abajo. Así que los estibamos. La manera de estivar los panes de pancho es poner uno al lado del otro y en el centro dejar el espacio como si fuésemos a colocar otro pan de pancho. De esta manera tienen que quedar así. Tiene que quedar el pebete pegado por las puntas con espacios hacia adelante y atrás, y los panes de pancho uno al lado del otro con el espacio necesario para que luego se peguen en el levado. Vamos a cubrir con un film y llevar a descanso hasta que doble su volumen. Y una vez que doble el volumen van a quedar así. Y los vamos a cocinar por 12 minutos en un horno a 180 grados. Ahora vamos al secreto del brillo. Vamos a disolver almidón de maíz o maicena con agua bien disuelto y vamos a calentar el resto del agua. Cuando esté bien caliente vamos a agregar este almidón de maíz y lo vamos a cocinar por 1 minuto. Y ya va a estar listo para pintar nuestros panes de Viena. Cuando salen del horno en caliente le vamos a pasar esta mezcla que se llama chuño. Y es el secreto para que esos panes queden bien brillosos. Y otro secreto más que tiene, que este chuño hace que ese pan no se seque. Miren qué lindos que quedan. Preciosos, se los recomiendo, preparen esta receta, van a sorprender. Es una masa súper rica que se les va a conservar en la heladera perfectamente. Los pueden frizar y tener listos para preparar unos ricos panes de pancho, unos ricos hot dogs o unos pebetes. Así que sin más, los invito a que nos regalen un like y se suscriban. Miren qué lindos que están. Después pónganle lo que ustedes quieran. Nosotros le pusimos el clásico sabor y mayonesa y los deleitamos. Así que chau chau.